Perfecto. Tengan todos muy buenas noches. Bendiciones en esta noche, en sus lugares, en sus casas, donde estén. Mucho gusto. Mi nombre es John Carlos Mercado. Soy consejero y operador terapéutico. Eh, Anteriormente estaba trabajando como coordinador en una fundación llamada Vuelve a Soñar. Ahorita pues estoy haciendo o creando mi propia fundación gracias pues al empeño que se le da al estudio y gracias al empeño que se le da pues al amor por esta profesión, ¿no? Le doy a todos ustedes la bienvenida a este hermoso trabajo que se está haciendo para eh, dar a conocer los diferentes tipos de drogas que se conocen, que se consumen. Por eso, pues, completamente agradecido con el Centro de Formación en Consejerías en Adicciones y Salud Mental, Mental Health, el cual he hecho bastantes, casi todo mi diplomado lo he hecho con esa entidad y agradezco parte de mi formación a ellos. También, pues, le damos agradecimiento a la Federación Impulsadoras de Desarrollo, a la Cámara de Obispos de Ecuador, a la Fundación Lofredo, que también ya tengo años de estar conociendo a la Fundación Lofredo, ya vengo bastantes años con ellos, y al Centro de Orientación Integral COIN, que son pues los que nos están dando el aval para este hermoso eh, estudio que estamos haciendo en estos momentos, ¿sí? Espero que estén atentos. En estos momentos estoy ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Eh, de pronto se escucha un poquito de eco, es porque pues estoy instalado ya en la fundación donde estoy realizando las adecuaciones para comenzar a trabajar con personas con problemáticas de alcohol y drogas. Y eso habla de superación y habla de amor también por el trabajo que se está realizando. Y es el de ayudar a personas que tengan esa problemática a cambiar y transformar su vida. ¿Sí? El día de hoy vamos a trabajar con metanfetaminas. Las metanfetaminas. Em, Vamos a comenzar con la diapositiva administración, por favor. La primera diapositiva. Dame unos minutitos. Mientras tanto, sigue introduciendo acá. Listo. Listo. Este tipo de sustancia que hemos hablado ahorita es una sustancia bastante complicada. Sí, es un tipo de sustancia que es de fabricación sintética. Y ahorita vamos a ver, pues, dónde se comienza a iniciar, pues, la fabricación de esta sustancia. Muchos de nosotros eh, en algunos medicamentos consumimos metanfetamina en grados muy bajos porque pues todavía se utilizan para altos síntomas de medicamentos esenciales para la salud, ¿no? Em, Aquí en Colombia casi no se ve, en Sudamérica casi no vemos ese tipo de sustancias como la metanfetamina o el hielo o el cristal, ¿sí? Pero sí se consume en dosis muy bajas, se ha llegado. Es importante que de todo modo comenzamos a estudiar este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque cuando estemos trabajando en un centro de rehabilitación o un centro de restauración, nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener que dar diferentes tipos de tratamientos a diferentes tipos de personas con diferentes tipos de consumos. Eh, yo he llamado este trabajo como la prevención contra la adicción de metanfetaminas, porque como no se ve constantemente pues en nuestro país Colombia o tampoco mucho en Sudamérica, especialmente en Sudamérica, pues si en algún momento se ve en alto grado, pues podemos tener esa prevención que necesitamos para no llegar a consumirlas o para dar el tratamiento indicado para ellas, ¿no? Siguiente, por favor.
Comencemos con, ¿qué es la metanfetamina? La metanfetamina es una droga estimulante sintética muy poderosa y adictiva. Se dice que solamente con la segunda probada el cuerpo queda completamente adherido a este tipo de adicción, ¿no? Afecta especialmente al sistema nervioso central y se presenta en forma de cristales, en forma de polvo, se puede fumar, se puede inhalar, se puede inyectar. Imagínate toda esa cantidad de formas como se puede consumir este tipo de sustancia. Se puede tomar por vía oral, afecta esencialmente el cerebro, ocasiona em, muchas modificaciones en el cuerpo y en la mente, ¿sí? Voy a contarle una pequeña historia antes de pasar al siguiente día sobre lo que es la metanfetamina, cómo se formó. Se sataniza mucho la metanfetamina como una sustancia de alto riesgo y de alto consumo, y más en países altos como Estados Unidos, Australia, España, bueno, muchos otros. Pero lo que no sabemos es que en algunos países se usaba como una droga psiquiátrica legal, ¿no? Y se utilizaba para aumentar el rendimiento y la concentración de algunas personas. Comenzó su fabricación en el año de 1884, en donde un farmacéutico japonés que se llamaba Nakai Nakayoshi intentaba crear un medicamento similar a lo que se utilizaba en ese tiempo, una revelación que era la cocaína, que salía del árbol de la coca, en busca como de un medicamento esencial, ¿sí? Un medicamento que pudiera tratar el asma y la cual pues comenzó a buscar sus efectos en una planta que se llamaba efedra cínica. Comenzó a sintetizar esa planta y en el año 1885 terminó aislando esa sustancia y la llamó efedrina. Él la creó especialmente para tratar el asma, porque pues en ese tiempo pues el aire, las cuestiones, pues había muchas personas que estaban sufriendo este tipo de enfermedades, pero al ser presentado no le dieron el aval, no encontraron los beneficios. En ese tiempo, como estaba diciendo, pues de la cocaína se estaba extrayendo analgésicos y la adrenalina se estaba utilizando para tratar muchas enfermedades. Entonces no le vieron como que esa necesidad de utilizar la efedrina como sustancia medicinal, ¿no? Él no se quedó ahí, él em, volvió a resintetizar ese componente de efedrina y en el año siguiente, siguiente, creó lo que se llamó la metanfetamina. Ahí ya era la metanfetamina como medicamento, tal como un medicamento esencial. Lastimosamente, por mucho que lo intentó, no le dieron esa aval. Y pues ahí se quedó en el olvido esa sustancia, que como te le digo, pues se puede comenzar a utilizar como, como, como un medicamento pues esencial para la salud, para el asma y otras cosas, ¿no? Luego, en el año de 1893, fue ya comenzado a llamarse esta sustancia metanfetamina como tal, ¿sí? Pero al no encontrar esos resultados, quedó en el olvido. Solamente hasta el año de 1919, un químico japonés, pues viendo la fórmula y resintetizó nuevamente esa metanfetamina y, y lo sacaron al mercado ya no como un tratamiento para el asma, sino como un medicamento para problemas psiquiátricos.
y se dieron cuenta pues que tenía muchas funciones eh, agradables que podían pues traer un beneficio al organismo, como aumentaba la concentración en muchos de los casos, tenían la oportunidad ¿cómo se llama? Em, de traer, de aumentar la capacidad de trabajo. em, y en ese momento em, comenzó a tener auges, a tal punto que los alemanes, a través de una farmacéutica, crearon su propia metanfetamina y se le dio el nombre de Pervitin. Esta droga aumentaba la concentración, permitía desviación del sueño, mayor capacidad para poder realizar tareas y, y pues comenzó porque llegó la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial los alemanes comenzaron a prescribir o comenzaron a dar esta droga Pervitin discriminadamente. ¿Para qué servía? Se le daba a los pilotos porque pues eran largas horas de combate en el aire para pues no perder el sueño, para perder el sueño, pues, con eso pues tenían periodos largos de no dormir, 3, 4, 5 días sin dormir, aumentaba la capacidad física, aumentaba la concentración, porque aumentaba pues el ritmo cardíaco bastante. Y los japoneses, pues al no quedarse con eso, pues a través de su farmacéutica crearon su propio metanfetaminas, ¿sí? Y, y lo llamaron filopón. Así que esos kamikazes que tenían la capacidad para estrellarse con otros, comenzaron a utilizar ese tipo de medicamentos, tanto japoneses como alemanes, para poder utilizarla como una droga de superación y de pronto de tener la oportunidad de tener más capacidades físicas y de pronto hasta mentales que otras personas, que pues lo que estaban también en guerra. Terminada la guerra, pues la metafetamina quedó ahí y no fue hasta en el año 1960 que la FDA, es una organización que regulaba los alimentos y regulaba los medicamentos en Estados Unidos, pues hizo una producción de metafetamina a larga escala y se le llamó Betrol, que en esos tiempos era para trabajar pues la obesidad. Y hoy en día hay medicamentos como la Ritalina y como otros medicamentos que pues utilizan metafetamina por grados muy bajitos. Como todo hombre y como todo em, persona que quiere sacar ganancias de algún tipo de sustancia, comenzaron a crearse nuevas formas de consumo. En este tiempo era en forma de pastillas, ¿sí? Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, administración. Gracias. Gracias. Y se comenzaron a crear nuevas formas para realizar y convertir en una sustancia psicoactiva, pues, para crearla como un tipo de droga. O sea, la gente comenzó a utilizarla como droga. Se comenzó a crear, la forma de que se pueda consumir era en forma de la vía oral. Entonces, las mismas pastillas existían, ya crearon unas formas muy diferentes, unas pastillas de diferentes colores, ya comenzó a inhalarse porque comenzó a sintetizarse a tal punto de convertirla en polvo para poder ser inhalada. O comenzó a crearse el famoso cristal. En algunas partes lo conocen como hielo. Y tiene de pronto algunas similitudes con lo que nosotros consumimos en estos ambientes, que es el crack, ¿no? Pero es muy diferente. La metanfetamina es mucho más fuerte, es sintética, también creo que es más, nada, es hecho de otra manera, ¿no? Pero más o menos como de ese mismo sentido, quita el sueño, produce paranoia, bueno,
ya voy a eso, comenzó a formarse, a crearse de una manera para que pueda ser fumada, como en forma de cristal o de hielo. Para eso se crearon pipas en forma de vidrio, o sea, si han visto esas pipas que son de vidrio, ¿sí? Con la que inicialmente comenzó a fumarse el crack sintético en Estados Unidos, pues comenzó también a fumarse este cristal o este hielo. Y también se comenzó a hacerse de una manera líquida. Entonces comenzaron a inyectarse. Y de las maneras que más fácil llegan al organismo, pues es de estas dos maneras, ya sea inyectada o ya sea fumada, aunque de todos modos las otras maneras, tanto inhaladas como la vía oral, también pues producen sus consecuencias, ¿no? El cristal o polvo translúcido generalmente es inodoro, de sabor amargo, ¿sí? Em, Este tipo de sustancias inicialmente fueron creadas de esta manera, fueron sintetizadas de esta manera para poder tener una mayor facilidad de consumo, ¿sí? Hay unas que son bloques agregados granulares con apariencia cerosa, pueden presentarse en tonos blancos, rosados, marrón, amarillos, pastillas conocidas como tachas, muy comúnmente en el mercado ilegal y suelen tener como colores variados y a veces llevan logos diferentes, como cuando aquí llevan, eh, eh, colocan como dibujitos o cosas a las drogas. Igualmente, pues allá se colocan también cierto tipo de logos o para ser reconocidas. La metanfetamina ha matado a mucha gente. eh, a nivel pues donde se está consumiendo, especialmente ahorita vemos los países donde más se consumen y donde menos se consumen, pero está creciendo a un ritmo bastante fuerte, bastante grande. Y como le digo, pues la metafamina de todo no se puede ser completamente eliminada porque hay medicamentos que lo utilizan en grados muy bajos. En algún momento alguno de nosotros hemos consumido metanfetamina, algún tipo de medicamento esencial, ya sea para la obesidad, ya sea para algún tipo de sustancias. El que ha consumido de pronto ketamina como droga psiquiátrica, los que de pronto han consumido como drogas, lo que es el éxtasis o llega en dosis pequeñas la metanfetamina o el MDA, ¿sí? La metanfetamina fue creada especialmente como fines médicos, pero si nos damos cuenta, siempre el hombre trata de cambiar la estructura o la base con lo que se crea algo para poder esclavizarlo, ¿no? La metanfetamina tiene un alto grado de adicción y tiene cierto tipo de efectos, ya sean físicos y ya sean psicológicos. Podemos pasar a la propia diapositiva, por favor. Hasta llegar aquí, quiero saber si alguno tiene alguna pregunta, alguno tiene alguna duda sobre lo que estamos, hasta donde vamos llegando. Si de pronto- nadie. Todos estamos como claros de lo que vamos hablando, ¿no? Listo. Nosotros tenemos que tener pendiente de que es necesario conocer el tipo de sustancias para poder darle un adecuado tratamiento cuando sea el caso, ¿no? Ya en el transcurso de estos 10 días hemos estado hablando sobre todo tipo de sustancias, tanto como la droga, como la cocaína, como el bazuco, como la marihuana, bueno, y muchos otros tipos de sustancias. Y es necesario que nosotros aprendamos todo este tipo porque las drogas en su composición de pronto a nivel general, tengan algo igual, ¿no? Pero en su estructura como consumo es completamente diferente. Porque de todos modos, aunque aparezcan que hay un grado de abstinencia parecido, en algunos casos el grado de abstinencia es mucho peor. La metanfetamina nosotros la podemos conocer en algunas partes como piedra, en otros como cristal, se puede conocer como la tacha, el famoso hielo, que yo creo que todos hemos escuchado esa droga del hielo, que es algo cristalino o como el cristal.
y ese hielo se hace, especialmente se consume de una forma fumada y en pipa de cristal. El crack lo mete en esta denominación, pero en unas investigaciones me he dado cuenta que crack no entra en esta denominación de metanfetaminas, sino que lo aluden porque sus efectos y sus consecuencias son parecidas. La única diferencia es que la metanfetamina es un componente completamente sintético, es hecho en un laboratorio y pues el crack sí es elaborado a base de la planta de coca, pero de todo modo pues al consumir el crack se siente más o menos los mismos efectos, sino solamente es que da a un tono mucho más bajo que lo que si se consumiera metanfetamina. Se conoce como speed y se conoce como speed porque es un acelerante. Cuando hablamos que es una droga estimulante o que estimula el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular, hay un acelere continuo, habla de que hay un acelere en todas las acciones que se realizan, ¿no? Eh, hay un tipo de hiperactividad a nivel físico y a nivel psicológico. Por eso ahorita que pasemos a la próxima diapositiva, en uno de los efectos psicológicos dice que hace un aumento de la energía y de la confianza. Pero me preguntarán, no, Dios, pero si es tan buena, ¿por qué lo toman como droga? No, es porque crea un grado de adicción bastante fuerte, a tal punto que ya después es incontrolable. Ahorita cuando vemos los efectos vamos a comenzar a darnos cuenta de que no es completamente tan benéfica como de pronto aparenta, sino que tiene muchos rasgos que dañan y que afectan tanto físicamente como psicológicamente a un individuo que consume metanfetaminas. Sí, también es conocido em, bueno, como el famoso cristal, que ya por ahorita voy a mencionar que ese cristal. Ese cristal es de tono em, cristalino, o sea, es pues, de poco visibilidad, pero que al consumirse produce un humo que al llegar a los pulmones automáticamente crea una reacción en nuestro cerebro y esa reacción en el cerebro lo que hace es crear una paranoia, es crear una alucinación, es crear eh, un tipo de efectos que a la final o a largo plazo comienza a tener un tipo de placer, como en todas las drogas, actúa directamente ante el sistema de recompensa y especialmente en la dopamina, en la serotonina, porque pues afecta lo que es todo lo que es el sueño y actúa mucho en una parte del cerebro que es la neuroadrenalina, ¿no? Por eso es que comenzamos a sentir esos efectos de pronto placenteros, pero a su vez comienza a tener cierto tipo de efectos en el físico y en lo psicológico que a largo plazo eh, crean taquicardias, crean temblores, bueno, una cantidad de consecuencias que ya vamos a ver a continuación. En su forma inyectada es lo mismo, pues si llega a su torrente sanguíneo, de su torrente sanguíneo automáticamente al llegar al cerebro hace una repartición en toda la parte del sistema circulatorio y esos efectos son los que comienzan a sentirse de una manera de hiperactividad y una sensación de fortaleza, de tener la capacidad para realizar cualquier tipo de actividades. Esencialmente por eso en antiguo, pues, hace años atrás se utilizaban para eso, solamente para crear una sensación de mayor rendimiento en el trabajo. Pero hoy en día fueron mezcladas con ciertos grados también de fentanilo y otro tipo de sustancias, la metanfetamina, a tal punto de crear adicción eh, en su parte más máxima, ¿no? Los efectos de abstinencia son muy fuertes y son tan fuertes esos efectos de abstinencia que, que producen en el hombre o en la persona que los consume manchas en la piel, pérdidas de los cartílagos del hueso, los dientes comienzan especialmente a podrirse, las manchas.
picazones, los temblores, pero ya eso lo vamos a ver. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver sus efectos, los efectos, ¿sí? Los efectos, vamos a verlo, dividirlo en dos partes. Y vamos a estudiarlos con, pues, con un poquito más porque, ¿qué necesitamos? Que cuando usted estudie estos efectos, usted pueda identificar a una persona que llegue a este centro de rehabilitación, ¿sí? Cuando vemos todos los efectos de todas las sustancias, ya sean físicos o ya sean psicológicos. Ahorita voy a hablar algo del tratamiento, pero que yo no está metida en las diapositivas, pero lo voy a hablar. Usted puede identificar a través de una entrevista motivacional eh, qué tipo de sustancia puede estar consumiendo. Resulta que muchos de los muchachos cuando llegan no dicen que consumen, porque llegan en una negación total, algunos. Otros, pues mencionan en su caso que están consumiendo y se puede trabajar con ellos, pero es necesario que uno comience como a identificar eh, en, en su parte conductual qué tipo de sustancia puede estar consumiendo. En el caso de la metanfetamina, hay unos efectos físicos que se ven y que producen pues, este tipo de consumo, ¿no? Hablamos sobre lo que estamos hablando ahorita, el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. O sea, el corazón comienza a bombear un poquito más fuerte, ¿sí? Comienza a haber una mayor producción, una mayor irrigación de sangre en el cuerpo. Y esto es semejante cuando uno hace ejercicio, eh, que comienza el corazón a bombear un poquito más fuerte. O cuando de pronto usted tiene que hacer una actividad que requiere algún tipo de esfuerzo físico. Y, y esto es lo que comienza a ver la forma de que el cuerpo tenga movilidad. Al consumir esto, pues se siente ese tipo de sensación, ¿sí? Este tipo sí señor, el origen es completamente químico, completamente sintético. Cuando se habla de sintético, se habla de que se realiza en un laboratorio. Sí, la efedrina salió de una planta, de la planta del efren, pero su componente es completamente sintético. Cuando hablamos de estos efectos físicos, de aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, vamos a sentir una sensación de placer al sentir, al poder tener como ese repentino em, aumento de la actividad cardíaca. Como les dije, como cuando uno está corriendo, está haciendo ejercicio, siempre se siente un pequeño placer al sentir eso. Pero hay una como una contradicción con esto, y es que cuando se consume a largo plazo, hay unos elementos que descomponen y comienzan a descomponer lo que es la parte que genera toda esa presión arterial, y la disminución cardíaca disminuye a pesar de que consuma. Entonces tiene que generar un mayor consumo. Y es lo que nosotros desde el área terapéutica llamamos tolerancia. Se crea la tolerancia al consumo, ¿sí? Que es que entre más se consuma, entre más, eh, entre más se consuma, el cuerpo genera la necesidad de tener más consumo porque se pierden los efectos primarios, ¿sí? Entonces el cuerpo necesita de más sustancia para poder sentir los mismos efectos que se sentían al principio. Y a raíz de esto, pues se crea una gran adicción, y este aumento de la frecuencia cardíaca en su efecto más perverso comienza a crear lo que es taquicardias, paros cardíacos, por la misma actividad que se está forzando a hacer a nivel físico, ¿no? Cuando habla de pérdida de apetito y de peso, acuérdense que le habíamos hablado de que en Estados Unidos el Ometrol se había formado para tratar la obesidad. Resulta de que este tipo de consumos, así como también como el crack,
hace perder completamente el apetito. Mucha gente tiene la capacidad para dejar de comer varios días a causa del consumo de la metanfetamina. Sí, pues si en el caso de los que hemos consumido crack, sabemos que uno a veces deja de comer 2, 3, 4 días, pues está con el consumo de crack. Pues más o menos los mismos efectos como para que logren entender, logremos entender cómo es esta cuestión de pérdida del apetito. Este consumo genera en que el hombre pues deje de estar de los nutrientes necesarios al organismo y que el organismo pues comience a tratar de buscar los nutrientes en sí mismos, ¿sí? Y por eso pues automáticamente dice pérdida de peso, porque realmente como no se dan los nutrientes que se necesitan al organismo, pues comienza a buscar el organismo en sí mismo todos esos nutrientes que necesita a tal punto de coger todas las grasas que están alrededor y prácticamente perder todo ese peso que hemos adquirido pues normalmente. Al no tener todos los nutrientes que se necesitan, pues también comienza a haber una deficiencia a nivel hepático, o sea, del hígado, a nivel del estómago, a nivel respiratorio, porque pues el organismo no está alcanzando pues lo que necesita realmente para su buena elaboración. Y esto es cuando realmente pues estamos en un consumo bastante alto de metanfetamina, ¿no? Después habla de insomnio, ¿sí? Entonces actúa directamente la neuroadrenalina y la serotonina, y la melatonina, que son uno de los reguladores del sueño y de la tranquilidad, de la felicidad. Y al haber esa alteración y al no tener de pronto esa capacidad para regenerar el mismo cerebro a través del sueño, el sueño es un catalizador regenerativo del sistema mental, ¿no? Del sistema cerebral. Si no se duerme, pues el cerebro se comienza a tener cierto tipo de atrofias porque pues, no deja de trabajar, aunque el cerebro nunca deja de trabajar, pero sí hay un estado de tranquilidad. Y comienza a ver lo que se llaman cortocircuitos. Por eso, cuando se pierde el sueño, en estos efectos físicos, comienza a ver un tipo, o lo que es en sus efectos psicológicos, paranoia, psicosis, ¿sí? Alucinaciones. Em, claro, porque no nos damos la oportunidad al cerebro a que se regenere. ¿Por qué? Porque el consumo de metanfetaminas nos quita o nos hace pues, quitar el sueño a tal punto de durar días sin dormir. Lo mismo que algunos que hemos consumido crack, pues sentíamos en sus efectos, solamente que en el grado de metanfetaminas esta misma sensación que a veces se siente en el crack son aumentados 10 o 20 veces más. O sea, tiene mayor duración, sus efectos son más prolongados, sus efectos son más fuertes, son más arraigados, ¿sí? Estamos hablando de sudoración excesiva, pérdida de agua del organismo. Entonces, si uno pierde el apetito, no consume alimento y no consume agua, y está perdiendo excesivamente sudor, automáticamente hay una descompensación física a causa del consumo de metanfetamina, ¿no? La metanfetamina es una sustancia que si se llega a la adicción crónica puede llevar a la muerte en cuestión, en muy poquito tiempo y puede degenerar completamente el cuerpo humano a un punto de que pues ahorita que ahí abajito hay como unas fotografías en donde pueden ver, darse cuenta más o menos cómo son los efectos de, de este tipo de consumo de metanfetaminas. Habla de temblores. Si en el alcohólico que trabaja directamente, esto pasa porque pues la metanfetamina trabaja directamente en el sistema nervioso central, interactúa en el sistema nervioso central pues directamente, y el sistema nervioso central es el que se encarga de la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Entonces, como no hay una transmisión de información, o hay una mala interpretación de la información que lleva el cerebro hacia el organismo, pues comienza a haber unas descompensaciones a tal punto de producir temblores en las manos. Eso es lo que hace el alcohol.
No sé si alguno ha conocido una persona en alto grado de alcoholismo crónico, que llega un momento en que comienzan a temblar. O sea, por eso es que terminan, eh, cuando consumen metanfetamina, sufriendo del mal de Parkinson, ¿no? O, bueno, del mal de Parkinson. Lo que habíamos hablado ahorita, daño dental severo. La metanfetamina, como es una droga completamente sintética y que afecta directamente el sistema nervioso central y muchos eh, sus efectos de la anfetaminas y sus efectos eh, de la efedrina comienza a interactuar directamente con todo lo que es el calcio y todo lo que es la parte ósea, ¿sí? Si nosotros con algunos que hemos consumido crack, bazuco, bueno, como se le quiera llamar, pasta de coca, desgraciado, bueno, y hemos sufrido daños con nuestra dentadura, imagínate ahora con este tipo de sustancias metanfetamínicos que es completamente sintético y que es elevado, según algunas estadísticas, al 20% de su originalidad. Comienza a haber daño en las muelas, se forma un color negro, comienza a perder el esmalte, comienza a perder las propiedades del diente de regenerarse, ¿sí? Comienza a picar todo ese tipo de enfermedades y, y las encías comienzan a ponerse completamente negras a causa del uso, especialmente si es inyectado, pues, pero más cuando es fumado, porque el humo es lo que provoca pues que coja ese diente y cojan ese tipo de color, ¿no? Dice que el uso prolongado también produce envejecimiento prematuro, ya que las células, como no se puede regenerar, no hay una buena adhesión de alimentos en el organismo, como no tiene, hay una pérdida continua del sueño, como realmente hay una sudoración eh, que sobrepone o que sobrepasa pues lo normal, pérdida del agua, como hay un ritmo cardíaco acelerado y desacelerado en algunos momentos, pues todo esto pues comienza a matar células que, que se van regenerando constantemente. Y al morir esa célula, pues se va a ver eh, evidenciado pues en esta parte física, ¿no? Dice que envejecimiento prematuro y deterioro físico evidente. Si lo hemos visto con la cocaína, si lo hemos visto con el bazuco, si lo hemos visto con otras muchas drogas, ahora imagínate cómo no más con este tipo de drogas que la verdad, como le estamos diciendo, es completamente químico, sintético, es de laboratorio y que se ha hecho y que se ha realizado pues a base también de químicos que tenemos dentro de nuestro organismo, ¿no? O sea, se unen con esa parte química de nuestro organismo y por eso pues el cuerpo la asimila tan fácilmente, ¿no? Podemos pasar a no, perdón, mentira. Ahí estamos viendo solamente los efectos físicos, ¿no? Físicos. Pero ahorita vamos a ver que a un nivel psicológico el efecto es bastante fuerte. Perdón. Los efectos psicológicos o los daños psicológicos trata como la euforia intensa, que es una euforia, es una manera eh, de mostrar hiperactividad desde la parte cerebral de una manera que no se puede controlar, ¿no? Entonces se demuestra como hiperactividad, se demuestra como aceleración, bueno, eh, y que puede presentar, pues, de algunas maneras en un estado agresivo cuando pues, se deja de consumir, ¿sí? Habla sobre un aumento de la energía y la confianza, entonces la parte cerebral comienza, por eso es que es tan adictivo, ¿no?
Es tan adictivo porque usted comienza a ver de que se comienza a sentir que puede realizar varias tareas al mismo tiempo y no siente el mismo cansancio que sentía antes. Claro, como es una droga que actúa directamente en el sistema nervioso central, como ya habíamos dicho, pues excita, se puede decir, estimula, fortalece pues este sistema a tal punto de que crea una euforia, crea una hiperactividad muy radicada pues en el consumo, y por eso es que nos hace que volvamos a consumir y sigamos consumiendo, porque pues esos efectos son los que nos hacen de que necesitemos cada día una dosis más fuerte, a tal punto de que ya no podamos controlarlo o no podamos pararlo, ¿no? Habla sobre ansiedad e irritabilidad. Bueno, vamos a hablar sobre la ansiedad. La ansiedad es la forma como el cuerpo se manifiesta al deseo de tener, de volver a repetir una actividad, ¿no? Se presenta de una manera tanto física como psicológica. Y especialmente se puede presentar ambos, de la parte de neurofísica, ¿no? La ansiedad con las metanfetaminas produce picazón, la ansiedad con la anfetamina produce irritabilidad, como está mencionando ahí, y yo creo que pues casi todas las drogas tienen el mismo sistema de síndrome de abstinencia, ¿sí? Apetito desenfrenado, porque pues como se deja de comer, la pérdida del apetito, pues comienza el cuerpo a buscar una manera de reemplazar esta ingesta del consumo de sustancias psicoactivas por otro tipo de cosas que produzcan placer. Em, la ansiedad se manifiesta también con cambio repentino de humor, con depresión, em, con sueños de consumo. En la metanfetamina se radica algo, y es que comienzan a haber fiebres, sudoración, daños en el organismo, a tal punto de que comienza a tener las necesidades de ir al baño constantemente. El síndrome de abstinencia de la metanfetamina es bastante fuerte, porque al cortar sus efectos de una manera, pues, no se puede cortar de una vez, al menos que pues, tenga un tipo de tratamiento que ahorita lo voy a mencionar. El síntoma de abstinencia es bastante fuerte en la metanfetamina, porque como es sintético y como es una droga que se mezcla con algunos químicos naturales del organismo, pues automáticamente pues el organismo va a necesitar que se le dé, o que se vuelva a sentir pues la misma necesidad del cuerpo restituirse, ¿no? Habla de paranoia. La paranoia es un estado en el cual se siente miedo, o se siente temor, o se siente eh, como una euforia de creer de que o está siendo perseguido, de que está siendo observado, de que todo el mundo le quiere hacer daño, la desconfianza, se pierde el control. Muchas veces no se siente a gusto en el lugar que esté. Algunos pueden estar viendo sombras, así como las alucinaciones, comienzan a ver cosas que de pronto no están, ¿sí? Entonces, el consumo de metanfetamina produce paranoia. El consumo de metanfetamina produce alucinaciones, ¿sí? Por eso muchos ven o sienten cosas que no están bajo la realidad. Por eso muchos sienten que todos lo están observando o los están juzgando, o en su efecto pues los están persiguiendo, ¿no? Comportamientos agresivos. Ya este comportamiento agresivo va más cuando se deja de consumir, ¿sí?
pero muchas veces pues yo tengo mi dosis y consumo metanfetamina, me he fumado dos, tres cristales y en su efecto quiero fumarme otro cristal y al no tener pues la forma de conseguirlo pues comienza este comportamiento agresivo en medio del consumo y, y se manifiesta en alteración de temperamento, se manifiesta en, en ver lo irreal y juzgar lo irreal, eh, un cambio repentino de humor y alteraciones a nivel físico. O sea, la adrenalina aumenta, el pensamiento se centra y hay un estallido emocional de agresividad que no se puede explicar el por qué se pasa así. Después, pues la persona tipo pasa de que no ni se acuerda, ¿no? La psicosis, la psicosis por el consumo, la psicosis de creer de que todo a su alrededor se mueve o que todo alrededor está en contra de lo que realmente pues está, ¿no? Y esos son efectos físicos y efectos psicológicos. Estos efectos psicológicos y estos efectos físicos los sentimos en todo tipo de consumo, pero como le estaba diciendo, en todas las drogas se ve, pero en las metanfetaminas, como es algo sintético, se incrementa a tal punto de que su tratamiento es bastante fuerte, ¿sí? No está escrito acá, pero lo voy a mencionar. Hay dos tipos, más o menos desde la parte científica, la Organización Mundial de la Salud eh, estipula que hay varios tipos de tratamientos y estos tipos de tratamientos pues los vemos aquí en estos cursos de operadores terapéuticos, tanto nivel uno como nivel 2 pues los invito a que hagan esos diplomados que son muy importantes y que se especialicen en muchas cosas. Y en los tipos de tratamientos que existen, pues está el tipo de tratamiento cognitivo-conductual que todos conocemos y habla de una serie de sesiones a base de consejería y a base de la conciencia, en donde manejamos la parte cognitiva, el cognitivismo, en donde podemos, a través de algunos tips psicológicos, inducir al individuo a que pueda soportar el síndrome de abstinencia a través de la conciencia y que pueda esforzarse para manejar este tipo de sustancia de una manera equilibrada, ¿no? Y de la parte conductual, porque pues realmente nosotros venimos arraigados a un tipo de conducta a causa del consumo y en el caso de las metanfetaminas, pues el consumo de ellas y la ingesta de ellas que se requiere cada vez más, pues hay unos cambios conductuales muy significativos, como ese, como el comportamiento agresivo, sí, como la ansiedad, como la irritabilidad, como ese aumento de la energía, sí, la hiperactividad, esa euforia intensa, sí. Entonces eso se logra pues a través de ese tipo de terapias que en algunos casos se hacen a puerta cerrada, en otros casos se hacen de una forma ambulatoria, pero para hacerlo de una forma ambulatoria tiene que el individuo tiene que tener una desintoxicación, ¿sí? En los tipos de tratamiento existen muchos, como el Gestalt o de pronto como el sistémico, en donde pues en el sistema, que es el individuo que está enfermo, pues basa su recuperación en subsistemas que son la familia. Entonces se convierte en un tratamiento motivacional y bueno, se relaja mucho más la conciencia. En el caso de la metafetamina hay un tipo de tratamiento que es el farmacológico también, y, este tipo farmacológico pues, o farmacéutica radica en gestarle em, a la persona que está en este momento en adicción de la metanfetamina cierto tipo de medicamentos que puedan contrarrestar pues, la ingesta de este medicamento, ¿no? Por ahí estoy averiguando, investigando y el bupropión es uno de los medicamentos que se recomiendan a las personas que tienen un- una adicción a las metafetaminas. El bupropión se utiliza mucho para lo que es la depresión y el manejo del estrés y es como
un ansiolítico de bajo perfil que maneja también ansiedades, ¿no? Pues, es lo que más o menos estuve investigando, pues he tenido personas aquí en la fundación que toman bupropión, entonces más o menos de conocer sus efectos. Entonces, hay tipos de tratamientos y entre el tipo de tratamiento está el farmacéutico, el farmacológico, y pues también pues, el que ya conocemos como tratamientos conocidos como sistémicos y tratamientos como cognitivo-conductual, tratamiento motivacional y bueno, en el tratamiento motivacional pues hay que enseñarle al muchacho lo que son los daños que se han causado a causa de este consumo de metanfetaminas y los daños que se causan pues primero es mostrarle su físico y también pues lo que ha dañado su entorno, ¿no? Porque pues a causa de este tipo de consumo se daña todo su entorno, todas las áreas de ajuste. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, administración. Vamos a pasar a esto. La metanfetamina es conocida y consumida en muchos países del mundo. Vamos a pasar a dónde son los países que realmente podemos encontrar gran cantidad de metanfetaminas. Eh, en el marco de los países que conocemos que de pronto se encuentran, si de pronto alguno va a viajar para alguno de esos países, pues y se va a encontrar con ese tipo de sustancias, ¿sí? Hay varios países del mundo que se consumen y entre uno de los primeros países consumidores de esto es Estados Unidos. Ahí pues podemos leer que es uno de los países de mayor consumo de metanfetaminas, muy asociado, pues allá se conoce en Estados Unidos como hielo o se conoce como crystal meth o cristal, ¿no? eh, y se utiliza pues de una manera ilegal. Muchos lo utilizan de una manera recreativa, ¿sí? Porque pues como le dije, algunos lo utilizan como son aceleradores estimulantes del sistema nervioso central, pues lo utilizan de esa manera, ¿no? México se ha convertido en uno de los mayores productores de metanfetamina, lo han sintetizado, lo han convertido en polvo, ahí está el mayor consumo de metanfetaminas. Em, dice aquí, uno de los principales productores ilegales a nivel mundial, su distribución se ha extendido dentro del país e inclusive hasta Estados Unidos, pero en México, ahí estaba viendo un documental sobre México como productor internacional de metanfetaminas y lo que han hecho los laboratorios clandestinos, porque son laboratorios clandestinos, es hacer una mezcla entre fentanilo, MDA y éxtasis y mezclarlos con la metanfetamina. Son en grados muy poquitos, a tal punto que por eso se ha vuelto tan adictivo y comúnmente entre los jóvenes en Estados Unidos y los jóvenes en México están tan en un grado de adicción que más adelante vemos unos porcentajes, pero no los voy a decir. Creo que en Estados Unidos el 0,5 y en México es de más. Em, Tailandia y otros países del sudeste asiático también consumen porque pues si nos damos cuenta pues la metanfetamina fue creada prácticamente en Japón, aunque Japón ya no admite este tipo de consumos, se ha satanizado y ya no admite que haya intervención de sustancias dentro de su país. Por eso pues Estados Unidos lo cogió pues cogió el invento japonés de la metanfetamina para fines pues, científicos, para fines medicinales, pero el hombre como tal, pues siempre lo ha convertido para mayor ganancia en una forma de esclavizar la mente humana, ¿no? Dice, en Tailandia es muy popular por la forma de pastillas llamadas yapa, ¿sí? O sea, se toma en forma de pastillas mezcla de metanfetaminas, cafeína. En Australia también pues se consume, pero muy bajito, de muy poquito, ¿sí? Pero de todo modo, pues sí hay, y se hace a nivel social, no se hace tanto como, pero ha ganado mucho auge. Sí, si nos damos cuenta, en Holanda, Austria, hay lugares donde
son zonas de tolerancia de consumo y pues muchos están por la heroína, por la morfina y ahora en estos momentos pues por las metanfetaminas, ¿no? Pasamos por favor a la siguiente. Ahora, aquí en Sudamérica, muy poquito, ¿sí? La primera idea. Aquí en Sudamérica no se ve tanto las metanfetaminas. Dice, aunque la metanfetamina no está como en Sudamérica, como en otras partes del mundo, pues su presencia ha aumentado en los últimos años, debido al narcotráfico internacional y al cambio de los mercados de droga. Pues sí se está viendo, especialmente, por ejemplo, en Brasil. En Brasil se han reportado tráficos y consumo de metanfetaminas, pero también, como digo, a nivel social. Gracias a que a los laboratorios clandestinos que se están elaborando y más por la influencia de los carteles de México en toda Sudamérica, ¿no? Los carteles que se han estado implantando pues en cada parte de Sudamérica. En Brasil, como como lo decía, pues se está haciendo muchachos que oscilan entre los 13 14 años hasta los 20 y más como en momentos de fiesta y cosas así de rumba, igual que Argentina y Chile. Son casos muy aislados, se han incautado, pero son muy poquitos en cuestión de porcentajes, la gente que ha consumido así es muy bajo ese tipo de consumo de metanfetaminas, no tanto como lo que es la cocaína y la marihuana, ¿no? Aquí en Colombia, pues sí, pues se ha visto también muy poquito y muy poquito no es productor de metanfetamina, no es un productor, pero sí se han detectado ciertos casos también entre jóvenes que de pronto vienen de Estados Unidos y de pronto ya la han probado y de pronto pues, entonces se está vendiendo muy poquito y se fuma en forma de pipa de cristal, ¿no? Bueno, estos son como la parte más importante de eso de lo que son las metanfetaminas, ¿no? Si quieres podemos cerrar las diapositivas y termino con una pequeña exposición de algo sobre metafetaminas y administración. Gracias. Em, para completar y para terminar, las metanfetaminas son un tipo de sustancias psicoactivas, normalmente sintéticas, creadas especialmente para uso medicinal, pero que a través de la comercialización, a través de las personas, vieron su productividad para convertirlo en una sustancia psicoactiva y a tal punto de que se ha convertido en un problema tanto en Estados Unidos, México, Australia, Noruega, Holanda, porque pues, ha crecido. Su tasa de mortandad va al 12% de lo que consumen pues, metanfetaminas y que llega a un estado no de cronicidad, sino simplemente de consumo, ¿no? Debemos estar preparados especialmente para atender cualquier tipo, porque no sabemos si nos venga un extranjero en esta fundación que consuma metafetaminas y cómo lo vamos a tratar. Em, Debemos aprender cómo es el tipo de tratamiento, debemos aprender a observar. Un buen terapeuta es observador, investiga y pues genera un plan de trabajo, ¿no? Y en el caso de que pues ya sabemos, hemos investigado mucho sobre la marihuana, la cocaína, sobre la pasta de coca, sobre el MDA, sobre el éxtasis y sobre las pepas, bueno, pero este tipo de sustancias como la metafetamina casi no la vemos, no la conocemos, pero en el caso que nos llegue, ¿cómo vamos a tratarlo? ¿Cómo vamos a saberlo? Es importante entonces que conozcamos todo tipo de sustancias que se nos presenta en nuestro organismo o se nos presenta en nuestra fundación para poderlas trabajar y poder tratar. Si alguno tiene alguna pregunta, estoy dispuesto a escucharla, porque yo hasta he llegado como al fin de la conferencia, ¿sí? Entonces quiero escuchar opiniones, quiero escuchar de pronto gente que tenga conocimiento sobre la metanfetamina, que quiera aportar algo o que de pronto tenga alguna pregunta.
pues para el grupo, ¿no? Completamente agradecido por la atención que se prestó. Espero que todo haya quedado muy claro. Muchas gracias. Entonces, pues seguimos a las preguntas o de pronto pueden alzar la mano o si que alguien quiere comentar algo. Si de pronto tiene alguna duda o si todo quedó claro. Bien. Profe, muy buenas noches. Buenas noches. Profe, muy agradecido por toda la información. Yo simplemente quería, de parte suya, en su opinión, ¿usted cree que realmente esos tratamientos que dicen ser ambulatorios funcionan para una persona que tenga una adicción tan fuerte con la metanfetamina? Mm, la verdad, sí, bueno, no lo voy a decir de una manera que sea su totalidad, pero voy a decirlo como opinión personal. Si vienen 100 casos de personas que tienen un problema de metanfetaminas y lo quieran de hacer de un programa ambulatorio, si de pronto uno lo logra, está bien. ¿Por qué? Porque em, primero tiene que crear un tipo de conciencia de quererla dejar. Si lo logra es porque no está en su etapa de cronicidad, sino que está en su etapa preliminar. La ha consumido, ha visto los daños y de pronto pues pone su empeño, hay una motivación, o sea, hay que presentar una cantidad de factores influyentes para su recuperación. Primero, motivación. Sin motivación no va a haber cambio. Puede ser una esposa, puede ser sus hijos, puede ser su familia, ¿sí? Segundo, tiene que no haber una incurrencia de un daño ya causado a causa del consumo. Puede ser habitabilidad de calle, puede ser problemas físicos, problemas psicológicos, que en su caso yo no creo que sean problemas psicológicos porque si no, no pudiera. Más bien problemas físicos, de pronto cárcel, de pronto, bueno, algún tipo de influencia que de pronto lo haga despertar su conciencia y querer generar un cambio. Siempre se va a presentar un tipo de síndrome de abstinencia y para ese caso pues tiene que haber un tipo de internamiento, así sea en su casa, ¿sí? Así sea en su casa y que de pronto venga a secciones ambulatorias a través de la consejería, con psicología y también pues con consejería terapéutica, ¿no? Pero es muy difícil, sí se puede, pero para mí es muy difícil. Yo creo que necesitaríamos un tipo de internamiento más bien a puerta cerrada para bajarle los niveles de ansiedad y así trabajarle pues motivación, causa y efecto, ¿sí? ¿Alguien más? Pues no viendo más el objetivo, no viendo más a alguien más, pues me toca recalcar de que muy chévere, miren, muy bacano que nos estemos aquí reuniendo a aprender de todo esto. Así como en algún momento también fui alumno, también estuve allá, yo sé que cada uno de ustedes también tiene la capacidad para poder enseñar en sus comunidades. Son personas que se están instruyendo y que quieren ser parte de este programa de enseñanza que está dando Mental Health, en donde pues fortalecemos nuestros conocimientos. Muchos hemos tenido de pronto un tipo de vida en el cual hemos consumido y hemos salido de ese problema de adicción de las drogas. Pero déjeme decirle que salimos y aprendemos y cuando conocemos esta problemática podemos trabajar en ella. El conocimiento nos hace fuertes y completamente pues agradecido por cada asistencia que se presentó en este lugar y decirles, ya creo que mañana queda la última clase, cada certificado vale, cada certificado es un logro para nuestras vidas. Yo los felicito a cada uno de ustedes por estar aquí reunidos día tras día. Muchas gracias por la atención prestada. De todos modos, que el Señor me los bendiga y que me le dé un día, pues una noche en tranquilidad, ¿no? Em,
por cualquier clase de programa de estudio que se presente, pues métanse a estudiar, que eso es bueno. Dios me los bendiga y creo que hoy terminará la reunión administración. No sé si hay algo más. No, podemos cerrar. Listo, a todos muy buenas noches, que Dios me los bendiga y buen Buenas descanso. noches. Buenas Muchas noches. Igualmente, Muchas John Carlos. gracias. Buenas noches a todos. Buenas Bendecida noche, noches. John Carlos. Gracias, Gracias. profe. Dios lo bendiga. Un buen día. Gracias. Buenas noches, profe. Dios lo bendiga. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Feliz noche para todos. Dios los guarde. Amén.